Buenas tardes. 30 de julio de 2014. Nos remontamos al 30 de julio de 1887. En Londres, en el Star and Garter Hotel, se celebra un homenaje. ¿A quién es el homenaje? Al general Julio Argentino Roca, que un año antes había dejado de ser por primera vez presidente de la República Argentina. ¿Homenaje a qué le hacen a Roca? Es el mejor pagador de los presidentes de Hispanoamérica, el que mejor cumple con Londres, el que mejor cumple con los pagos del país, el que más concesiones le ha dado al capital británico en la República Argentina. Ferrocarriles, buques, tierras. La generación del 80 realizada por el capital extranjero, concretamente por el capital británico y por los cuantiosos empréstitos. El diario El Tribuno Nacional de esa fecha señala a los 300 concurrentes de la Cámara de Comercio londinense al homenaje a Roca. Y dicen algo muy concluyente. Podemos admitir que nos quiten el Canadá, pero nunca la República Argentina. El homenaje al mejor pagador de Hispanoamérica fue un galardón que se mantiene hasta nuestros días. Hoy son otras figuras, otros presidentes, pero siguen recibiendo un homenaje a los mejores pagadores. La deuda no se discute. No, tampoco se paga, se honra. No es perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El gran enfoque del Padre Nuestro. Pero acá se impone algo muy importante. El Padre Nuestro, ¿qué decía? El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Y para poder comprarlo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿A qué deuda se refería la oración milenaria? A las deudas del pueblo hebreo que tenía que pagarle un tributo, un diezmo de su producción, fuere de lo que fuere, al conquistador romano, y otro diezmo a los sumos sacerdotes del templo judío, que hacía causa común con el conquistador romano. El hombre de pueblo, el hebreo de trabajo, que no pagaba el tributo, o uno de ellos, era vendido como esclavo él y su familia. Por eso Jesús es llamado el Cristo o Redentor, porque es la primera voz que se alza en la historia contra lo que no debe pagarse, porque la deuda de lo que no se debe y la vida son imposibles. Y ante esa voz se unieron millares de los pueblos juzgados por el Imperio Romano y por el Templo. Fue tal la extensión de la invocación a Dios para que nos redima de la deuda bestial, que el programa se transforma en una interpretación religiosa que subsiste por los siglos. Y asistimos en la época actual, época en la cual René Guénon,
el gran filósofo francés de mediados del siglo XX, en su obra La regla de cantidad y los signos de los tiempos, es la referencia a la contabilidad monetaria de todo lo existente. Por eso, en esta época en que rigen la contabilidad dineraria de todos los valores, se cambió deudas por ofensas. Y cometimos la desvergüenza, el temor irreverente de no pedir explicaciones de por qué. Pues bien, el homenaje a Roca es coetáneo a la primera disonancia que hay en nuestro país con respecto a los forces impuestos por Gran Bretaña en materia monetaria. Juárez Celman es su sucesor y concuñado. Gobierna el país desde 1886 hasta 1990. En 1990 es derrocado por una revolución. ¿Por qué? El momento actual es oportuno para traerlo a colación. Para ver la importancia de Juárez Celman, basta constatar en todos los lugares del país, ciudades, pueblos y poblaciones, que no tiene estatuas, no tiene bustos, no está dado su nombre en las calles, ni en las plazas, ni en las escuelas. En un país en el cual cualquier concejal de un millorio tiene el nombre de una calle, Juárez Celman está proscripto. Por error, cuando se estableció el Austral, en la época del presidente Alfonsín, 1996, 1986, Juárez Celman es colocado en una serie de billetes. Pero cuando se dieron cuenta del error cometido al haberlo publicitado, se cambia la serie de billetes. En el billete de 5 pesos ahora sale San Martín, no Juárez Celman. ¿Por qué? Corría el año 1889. Juárez, cabal hombre de provincia, Córdoba, en ejercicio del gobierno, constata que el país no puede soportar los gravámenes de la deuda externa y sus intereses. Los empréstitos son bestiales, porque todo el mundo habla en nuestro país del empréstito de Rivadavia para hacer diques, un puerto y un canal, pero no habla de los empréstitos tomados por Norberto de Riestra desde 1862 hasta 17 años después. ¿Quién era Norberto de Riestra? A los 14 años era cadete de una casa de comercio británico en Buenos Aires. Como era un chico muy ágil de pensamiento, lo mandan a la casa matriz en Londres. Y en 1862 lo devuelven a la República Argentina como ministro de Hacienda de Bartolomé Mitre. Y ahí queda en ese cargo 17 años. Juárez Celman, Norberto de la Riestra no viene solo. Trae bajo el brazo una estatua de George Canning y la coloca en la sala de sesiones donde se reúne el gabinete económico del ministro de Hacienda. Ahí se encuentra hasta nuestros días, para que el patrón mental fosilizado en plata
no sea parte de lo que este país debe de hacer siempre: honrar las deudas, nunca discutirlas. Juárez Delman dice: no vamos a tomar más empréstitos. Perplejidad en todos los comerciantes porteños. Los porteños no salen de su asombro cuando Juárez les impone: los empréstitos futuros serán pagados en papel moneda, pero los derechos de importación y exportación, el privilegio de Buenos Aires, me los pagarán en oro, pero yo devolveré los empréstitos en papel moneda. Además, dice Juárez, y así lo resuelve por decreto, se terminaron las concesiones ferroviarias y se terminó el 7% de garantía de utilidades garantidas en oro que deben tributarse en los ferrocarriles. Claro, el 7% de ganancia sobre el capital invertido. Los libros estaban en Londres. ¿Quién tenía acceso a ellos? Eso ocurre algo muy sencillo. Si los ingleses declararan bajo juramento que en tal año su capital en la República Argentina ascendía a 100 millones de libras, tenían que ganar al cabo de ese año 7 millones de libras. Bajo declaración jurada decían: ganamos 5, pague el gobierno las 2 que faltan, o perdemos 2 y pague el gobierno 9. Es una sangre impracticable, imposible. Por esa sangría le rendían homenaje en un día como el de hoy a Julio Argentino Roca. Pero Juárez va más allá. Se terminaron las exenciones impositivas de los ferrocarriles. Pagarán impuestos como cualquier ciudadano o compañía de ciudadanos. Henry Fels, de la Universidad de Birmingham, en su gran obra Gran Bretaña Argentina en el siglo XIX, llama al año 1889 la crisis Baring. Frente a estos decretos de Juárez, la City londinense entra a temblar. La Argentina se ha rebelado, y la ha rebelado contra las imposiciones financieras un cordobés desconocido en Buenos Aires. Hay que sacarlo inmediatamente. Hay que removerlo del gobierno. ¿Y cómo lo removemos y por qué? Si explicamos que después por estas medidas a favor del país, toda la ciudadanía va a estar con él. No, hay que buscar otro motivo. ¿Y quién podría ser el que le levante ese motivo y lo encuentre? Leandro Alem es un abogado que fue a la guerra del Paraguay con el grado de capitán, fue herido y debió volver. Brillante orador, brillante cerebro a favor del país. Tiene un solo defecto: te desayuna con ginebra. Alem es el hombre designado por los comerciantes porteños para rebelarse contra Juárez. ¿Con motivo de qué? Alem denuncia: no hay sufragio electoral, no hay libertad de sufragio, hay fraude electoral, así son elegidos los presidentes de la República. Me levanto contra el fraude que lo he elegido como presidente a Juárez. Y comienzan
al torno a Alem a levantarle el partido, la Unión Cívica. El primero en formar parte de la misma es Mitre, Bartolomé Mitre, sucesor de las Rosas. Bartolomé Mitre, como arquetipo del porteño que reemplaza a Rosas, también porteño, contra las provincias, es el encargado de derrocarlo a Juárez porque ascendió el gobierno por medio del fraude. Cunde la opinión pública a favor. Hacen un gran acto en Buenos Aires. Habla Mitre y habla Alem. Mitre hace uso de la palabra con estos vocablos: cubiertos todos, menos el orador, que se descubre ante el pueblo soberano, ausente en el comicio, pero presente aquí. Vítores y palabras, porque es el sufragio dado, emitido por el patricio, que con la guerra de policía, años 1862-1868, pasó a otro mundo a 50.000 argentinos. Y comienza su acción Alem. Pero ¿cuál es la sorpresa de Alem y de su flamante Unión Cívica, antecesora de la Unión Cívica Radical? Se trata de esto. Alem es más juarista que Juárez. Quiere tomar una de las medidas más enérgicas contra el saqueo del país, contra el país esquilmado, contra el país que tiene una independencia declarada, pero que nunca se ha hecho efectiva, porque la única independencia que tiene el país es cromática, porque el uso de una bandera, una escarapela y un escudo, y musical, porque entona un himno. Y si Alem es más juarista que Juárez, hay que arriar el barrilete. Antes que remonte el vuelo, hay que bajarlo. Alem inicia su acción militar contra Juárez el 26 de julio de 1990, la Revolución del 90. Junto a él se destaca la figura intransigente y recia a favor del país de un gran salteño, José Félix Uriburu, muchachito salteño subteniente que después dará el golpe el 6 de septiembre del año 30. Buenos Aires cambia a los hombres y lo cambió a José Félix Uriburu. La revolución hecha para derrocar a Juárez tiene que fracasar. En consecuencia, el general Luis María Campos, que debe tomar la casa de gobierno y mover al ejército a favor de Alem, se queda quieto. Juárez, Uriburu y otros subtenientes, en cantones en las esquinas de Buenos Aires, tiran algunos tiros y establece un gobierno de facto que tiene una característica única en la historia del país. Es un gobierno de facto civil. Presidente, Leandro Alem. Ministro de Hacienda, Juan José Romero. Le debe el país a él. Por eso nosotros los argentinos suprimidos. La revolución fracasa. Pero los diarios porteños
Dice, la revolución fracasa, pero el gobierno de Juárez está muerto. Julio Argentino Roca, concuñado de Juárez, le dice, tienes que presentar la renuncia ante el Congreso. El Congreso te la rechaza y pasas a ser una figura de primer nivel moral. El pobre Juárez redacta de puño y letra su renuncia. Roca lo toma en sus manos. Cruza la Plaza de Mayo hacia el Congreso. El Congreso en aquella época estaba ubicado, y sigue ubicado porque el edificio se mantiene intacto, en el actual edificio de la FIP, entonces Banco Hipotecario Nacional, que cuando en el primer gobierno de Perón se construyó el edificio para el Banco Hipotecario, se dejó adentro el edificio del antiguo Congreso, con los adoquines en la calle, con los palenques para atar los caballos y carruajes, con el mobiliario, con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados intacta, con la biblioteca, con sus papeles, donde hoy funciona la Academia Nacional de Historia. Es un pedazo de historia arquitectónica desconocido por todos. Cuando vayan a Buenos Aires, por favor, en la calle Balcarce, esquina Hipólito Yrigoyen, a media cuadra, sobre Balcarce, dice antiguo edificio del Congreso Nacional, Academia Nacional de la Historia. Visítenlo porque es reencontrarse con el pasado y avanzar hacia el futuro. La historia prognosis del futuro. Alem no cede. Arma una segunda revolución contra el régimen entreguista que vive de los empréstitos. 1893. Segundo gobierno de facto civil. Presidente Leandro Alem. Ministro de Hacienda Juan José Romero. Romero estaba muy vinculado con Wenceslao Escalante, ministro de Hacienda que fue de Juárez Selva, Agüero, Aguilar, Muñiz, todo un cenáculo de nuevos actores de la escena política argentina que rodearon a Juárez Selva en torno a este principio: que no haya deuda externa y que el servicio público de crédito público de Mariano Fragueiro sea una realidad para que todos los argentinos tengan derecho a un pedazo de suelo patrio para construir su casa familiar en todas las provincias. Por eso Escalante es otro de los grandes proscriptos. Lo mismo que Agüero y que Pacheco, sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda. Año 1893. Luis Sáenz Peña, presidente de la República Argentina. Sáenz Peña tiene la revolución de 1893 de Alem. La revolución triunfa en Rosario, donde se instala el gobierno de facto civil, siempre con Juan José Romero como ministro de Hacienda. Dos avisos de la Armada se pliegan a la revolución. Y la revolución triunfa en Santa Fe, en Corrientes, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis. Está muy cerca del triunfo. Pero en la provincia de Buenos Aires ocurre un imprevisto. El Comando Revolucionario de Temperley telegrafía al sobrino de Leandro Alem, que es el jefe de operaciones en la provincia de Buenos Aires y que se llama Hipólito Yrigoyen. Juan de Dios Hipólito Yrigoyen.
le telegrafían comunicándole que han detenido al ministro de Guerra de Luis Sáenz Peña, que es Carlos Pellegrini. Irigoyen, el enigmático, lacónicamente responde: el doctor Pellegrini sigue viaje a donde él desee y ustedes lo escoltarán para su seguridad hasta el lugar en que él designe. Llegado Pellegrini a Buenos Aires, comisiona al general Napolitano Levalle con 2G, no con L, como ha dicho la historia posterior, para castellanizarlo, y hace una masacre en San Luis, en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes y en Santa Fe. La revolución vuelve a ser vencida. Pues bien, queda solitaria la enigmática figura de Juan José Romero. Y en 1893, triunfando otra vez frente a una revolución, el presidente Luis Sáenz Peña lo manda a llamar a Juan José Romero. Por favor, doctor, usted conoce economía en profundidad, usted conoce derecho en profundidad, vaya a Londres, que nos dejen respirar, porque ya no tenemos que vender. No tenemos tampoco una moneda o un cobre, moneda de escasísimo valor en aquella época, con qué pagar. Y Juan José Romero, enviado del presidente de la República, llega a Londres para arreglar con los banqueros londinenses todas las exigencias que tenían con respecto a la República Argentina, empréstitos, más concesiones ferroviarias, restablecimiento del 7% de garantía de rentabilidad garantida en oro para los ferrocarriles británicos en la Argentina. Harry Burns dice que nunca vio en la ciudad de Londres un hombrecito venido de los lejanos mares del sur con tantas exigencias. Agravió a los banqueros, agravió al gobierno británico, y los escándalos que armaba diariamente, tildando a Gran Bretaña de capital de la usura, no cesaban por ningún lado. Y Harry Burns agrega: pero las cosas no terminaban así. Por la noche telegrafiaba a París, en correcto francés, comunicando todas las disputas habidas durante el día con los banqueros y con el gobierno británico. Tuvimos que terminar, dice Burns, aceptando todo lo que pedía y exigía, con tal que se vaya y no volviera nunca más. Y Romero, portador del arreglo financiero que lleva su nombre, regresa a Buenos Aires. ¿En qué consistía el arreglo Romero? De 1893 hasta 1913, es decir, por 20 años, repito la fecha, 1893-1913, la Argentina no pagará ni reintegro de capital prestado ni intereses usurarios que le cobraron los bancos británicos. La Argentina tampoco pagará el 7% de garantía oro sobre las líneas ferroviarias que se han extendido. El país durante esos 20 años queda sin obligaciones de pago en la deuda externa. ¿Y cuál fue el resultado de esos 20 años?
Cuando vengan de Salta por Buenos Aires, caminen detenidamente viendo los edificios públicos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, del periodo 1893-1913. Congreso de la Nación, 1906, puerto, escuelas, colegios, hospitales. Todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires tienen los signos arquitectónicos de esa época, 1893-1913. Los 20 años que el país vivió sin deuda externa, el país asombrosamente se levanta en su infraestructura y en sus instituciones. Por primera vez no tenemos un congreso de levantamanos, sino un congreso que discute con hombre sapiencia. Mal elegidos porque no eran por sufragio libre, no importa, pero eran argentinos y defendían al país. Fueron los 20 años más brillantes de la República Argentina. Solamente continuó después, en el 46, con los planes quinquenales del general de ejército Juan Domingo Perón. De esa época, de ambas épocas, son todas las obras públicas. Y las obras públicas basales, que son los hospitales, salud pública y las escuelas y colegios. En nuestro país estamos en días muy aciagos. La deuda externa argentina. Se elevaron voces de todas partes. Que la culpa es de tales o de cuales, trillando el préstito de Rivadavia sin contar los empréstitos de Norberto de la Riestra, que, dicho sea de paso, vamos a señalar la diferencia entre los empréstitos de Rivadavia 1824 y los empréstitos de Norberto de la Riestra en el año 1902. Estos últimos motivaron que Carlos Pellegrini, senador, y Julia Roca, en su segunda presidencia, quisieran tomar un empréstito en Londres siempre de una deuda consolidada, de todas las deudas externas que tenía con Londres la República Argentina, en un solo banco. Total del empréstito, 400 millones de pesos, o sea, 100 millones de libras. De eso nunca nadie habla. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Buenos Aires? No podía votar, pero sabía que patria es la raíz del vocablo patrimonio y que un país sin patrimonio no puede ser jamás una patria, sino un pedazo de tierra con un montón de gente arriba, condenada al desarraigo y al hambre y a la emigración. El pueblo de Buenos Aires, indignado, prendió fuego a la casa del presidente Roca y prendió fuego a la casa del senador Carlos Pellegrini. El escándalo tomó tales proporciones, ubíquense por favor, estamos en el año 1902, que Roca y Pellegrini retiraron el proyecto del Congreso y resolvieron no consolidar la deuda en 400 millones de pesos, esto es 100 millones de libras esterlinas. No había votos, no estaba la empresa electoral, pero había un concepto de patria y patrimonio. Y el pueblo dijo, no nos van a sacar el patrimonio, lo vamos a defender aunque no podamos votar.
El país vuelve a tomar empréstitos de una forma descarada en los años que corren, de 1922 a 1928. Presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Cuando Irigoyen en 1921 lo designó Alvear como candidato a la presidencia para sucederlo a través del Partido Radical, que no lo conocía. Alvear era embajador argentino en Londres. Había residido siempre en París, pero había tenido un paseo como embajador en Londres. No asiste a ningún acto de campaña electoral. Y acá es designado para suceder a Hipólito Yrigoyen con el voto radical. Estamos en el año 1922. Y nadie pidió, en los años que van, del 19 al 22, una investigación sobre las atrocidades humanas cometidas contra el pueblo argentino en esos 3 años. 1919, huelga en los talleres metalúrgicos de Bacena. Matan, creo que fueron 7 trabajadores. Se hace un entierro con un paro metalúrgico en todo el país. El cortejo fúnebre lleva los restos de esos pobres desgraciados a su última morada. Jefe de policía, Elpidio González. La policía resuelve paralizar el cortejo fúnebre, que es aproximadamente de una cuadra de personas. Los ametrallan. Mueren por docenas. Y al mismo tiempo se desata la represión entre todos los sectores recién venidos al país, acusados de maximalistas de la voz equivalente a comunista en aquella época, y entramos en la Semana Trágica. Total de la Semana Trágica, 1.420 muertos. Año 1919, jefe de policía, Elpidio González. 1921-22, Elpidio González pasa de jefe de policía a ministro de guerra. Único antecedente militar que tiene, capitán de guardias nacionales, es decir, una especie de reserva cuando el ejército argentino no existía, en la época de las milicias, anterior a la creación del colegio militar. Con ese título y ese conocimiento, va como ministro de guerra. ¿Y qué ocurre? La Patagonia Trágica, la gran obra del sacerdote y abogado José María Borrero. Huelga de los trabajadores que esquilan la lana en la lejana Santa Cruz. El presidente Irigoyen envía ya al teniente coronel Varela con su regimiento a aplacar la situación. Varela actúa bien en su primer viaje. Convenio colectivo de trabajo para que a esta pobre gente que ahí trabaja le den comida caliente y no fría. Pero no cumplen el convenio. Nuevamente una huelga. Irigoyen a Varela. Fuente la obra de Osvaldo Bayer, La Patagonia Trágica. Irigoyen le da a Varela un sermón santoral de instrucción cívica.
vaya a la Patagonia, fíjese bien qué es lo que ocurre y cumpla con su deber. Varela al ministro de Interior, Gómez, llamado el tuerto Gómez, porque carecía de un ojo. ¿Qué debo hacer en la Patagonia? ¿Qué le dijo el presidente? Que cumpla con mi deber. Bueno, vaya y cumpla con su deber. Varela vuelve a la Patagonia. 2100 fusilados, con nombre y apellido. La Patagonia trágica, escrita por el sacerdote en las páginas inmortales que llevan ese título y que se complementaron con su obra Orgías de Sangre. 2100 fusilados. José María Borrero, silenciado con la no publicación de sus obras, muere en un hospital de Buenos Aires en 1929. Abrazando su obra, los manuscritos de su obra, las Orgías de Sangre. Pero muere José María Borrero y Orgías de Sangre desaparece. Por relatos orales, Osvaldo Ayer después la comentó en 4 tomos en La Patagonia Rebelde. Año 1921, tiempos coetáneos en los que estamos relatando. El jefe del regimiento de la ciudad de Santa Fe, comunicado al Elpidio González, ministro de Guerra, dice así: la Forestal de Murrieta y compañía, Londres, procede en estos momentos a ejecutar a trabajadores en huelga. Se calculan 2000 los fusilados. La Forestal tiene un propio ejército que se llama, y bandera propia, que se llama Gendarmería Volante. Pide instrucciones. Las hojas del almanaque pasan, el reloj sigue avanzando, pero sus instrucciones jamás llegaron. Saldo del primer gobierno de la Unión Cívica Radical en el país: 1420 muertos en una semana trágica, más 2000 de Santa Fe, más 2100 de la Patagonia Rebelde. ¿Cuántos son todavía estos, Javier? 5000 muertos. 5420 muertos. Nunca se publicó. No serían seres humanos, serían de otro planeta. Acá nunca se publicó. Jamás nadie pidió que comparezca al Congreso un miembro del Poder Ejecutivo para tratar estos terribles problemas. Y con esta hipoteca de moral y de sangre llega el gobierno Marcelo Torcuato de Alvear. Primera acción del sobrino nieto del llamado José Francisco de San Martín. Marcelo Torcuato de Alvear era sobrino directo del hermano de San Martín, Carlos María de Alvear y Balbastro. Derogar inmediatamente la Ley Nacional de Jubilaciones, sancionada en el periodo 1916-1922. Irigoyen le había mandado al Congreso, el Congreso lo había votado, una ley nacional de provisión, o sea, de sistemas jubilatorios, que solamente no tenían determinadas cajas y determinadas actividades: aduana, ministerios, justicia, ferroviarios, tranviarios, electricidad, pero no había una ley de jubilaciones para todas las actividades del país.
Y Alvear impulsa la derogación inmediata de esa ley. Y el Partido Socialista dice que debe derogarse de inmediato, porque al decir el Juan P. Justo, su secretario general y diputado, las jubilaciones cercenan el salario del obrero al obligarlo a ahorrar forzosamente para su vejez. El país se queda sin ley de jubilaciones. Pero vuelven los empréstitos. Y los empréstitos que toma Alvear son cuantiosos. Empréstitos que reconstruyen la edad dorada de la generación del 80, hecha en base a los empréstitos exteriores, la garantía de a los ferrocarriles británicos y la venta de tierras públicas, la dilapidación de tierras públicas. Así terminó la política de Alvear. De esos años hay dos ejemplos que las provincias deben levantar siempre muy alto. La provincia de San Juan y la provincia de Mendoza. Provincia de San Juan. Gobernador electo en 1916, Federico Cantoni. Profesión médico. Cantoni decía que en política había que ser soltero para no dejar viudas. Y él mismo, con un misticismo medicinal, caso típico del genuino criollo de provincias argentino, es este: el servicio público de salud pública. Toda la provincia de San Juan se atribuye a los médicos como carga pública atender la salud de los diversos departamentos y municipios de la provincia de San Juan. Cada médico recibirá un sueldo y un plus para sus investigaciones. La provincia se dará cargo de los fármacos que en aquella época se hacían en recetas magistrales, no en laboratorios seriales. Cantoni es una figura argentina que merece ser estudiada por sus proyectos, por su iniciativa desconocida y nunca después emulada, y por el vocabulario conciso y macizo que tenía con respecto a los problemas y a sus soluciones. Nada de ismos ideológicos, soluciones concretas. Cantoni médico dice: ¿cómo es posible que haya libertad electoral y una ley Sáenz Peña y la mujer no pueda votar? En San Juan fue la primera provincia en que la mujer, por obra de Federico Cantoni, su gobernador, fue beneficiaria del sufragio. Derecho a elegir y ser elegida. ¿Cuántos ejemplos tenemos de la creación de las provincias para la nación que nunca fueron seguidos? Irigoyen intervino. San Juan, hace el año 1918. Esas reformas no entraban en su mentalidad porteña. Envía al joven abogado Amable Jones, posiblemente hijo de Iglesias, a San Juan como interventor. Cantoni lo combina.
mañana a las 12 sale el tren para Buenos Aires. Si usted no abandona Mendoza, tendrá que ir al cementerio. Amable y honesto hueso como una fanfarronería provincial de un guapo de provincias. Hizo caso omiso. Al día siguiente fue virtualmente fusilado por Cantón y todos sus seguidores. Un acto bárbaro y cruel, pero un acto que demuestra la idiosincrasia provincial frente a los avatares y avances de Buenos Aires. En la década del 30, electo senador por San Juan, los discursos de Cantón y el Senado de la Nación son dignos de ser publicados y revivados en todas las universidades. Pero su obra legislativa y sus ideas tremendamente transformadoras de la época para el adelanto, para el progreso dentro del derecho natural, fueron archivadas. Nadie habló nunca más de Cantoni. Pero tenía un misticismo por la salud pública que en 1946 los gobernadores se elegían por electores, el presidente de la República también. Cantoni se había volcado a la Unión Democrática. Primera provincia en escrutarse en el Congreso Nacional, que contaba voto por voto, San Juan. Ganó la Unión Democrática. Perdió Perón. Perón aceptaba la raza en todo el resto del país, menos en Corrientes. Cantoni viaja a Buenos Aires. Coronel, le dice Perón, los electores del Partido Radical Bloquista de San Juan son suyos para que gobiernen con usted. Yo pido a cambio la embajada en Rusia. De Rusia me interesa un solo aspecto. ¿Cómo se trata ahí la salud pública en un país tan vasto y tan extenso en población? Y fue embajador en Rusia para estudiar medicina desde 1946 a 1955. No fue para hacer paseos ni proselitismo Bartieri. Fue para estudiar la medicina que quería aplicar en su patria. Sus descendientes continuaron actuando hasta hace pocos años. Otra provincia admirable, Mendoza. Gobernador en 1916, Néstor Lencinas. Crea la Dirección de Industrias. El Ministerio de Industrias, la primera provincia argentina en tener un Ministerio de Industrias, que se lo adjudica a Gargantini, el dueño de los vinos embotellados más nuevos para esa época. El impulso industrial de Mendoza, dado por Lencinas y continuado por su hijo Carlos Washington Lencinas, es asombroso. 1928, segunda presidencia de Irigoyen. Irigoyen pierde en Mendoza. Donde gana la Unión Cívica Radical de Lencinas, opuesta al gobierno nacional. Lencinas se hace designar senador nacional por su provincia ante Buenos Aires. Llega a Buenos Aires y espera todo el año 1929 para que se apruebe su diploma. Agotado de esperar inútilmente durante todo el año, tengo acá el ejemplo de crítica que de aquella época lo dice. Carlos Washington Lencinas retorna a Mendoza. Pide garantías para su vida, porque el presidente de la República ha ordenado matarlo.
día viernes de fines de 1929. Carlos Washington Lencinas regresó a Mendoza, fue asesinado. Hará 30 o 40 años fui con mi esposa a pasar un verano en Mendoza y busqué antecedentes sobre ese tenebroso episodio, la muerte de Jorge Washington Lencinas. Encontramos en el diario Los Andes lo siguiente: el comisario de órdenes y sus agentes fueron los autores del asesinato de Carlos Washington Lencinas. Y el fiscal del crimen de la intervención, el que diagramó y encubrió el homicidio, el asesinato, haciendo que por el sumario fuera un desconocido. Su nombre, Ricardo Balbín. ¿Cómo son las cosas de indignantes en este país? Cuando murió Balbín, toda la prensa del país, toda, en forma unánime, dijo: comenzó a actuar en la Unión Cívica Radical después de la revolución del 6 de septiembre de 1930. Y omitieron que Balbín fue el fiscal del crimen de la intervención de Carlos Borsani en Mendoza y diagramador y encubridor del asesinato del gobernador Carlos Washington Lencinas. La forma en que nuestro país es vilipendiado por los porteños, que llegados a Buenos Aires se olvidan de sus provincias y se olvidan de su condición de argentinos, es indignante. No hay que ser prudentes con estas cosas. No hay que cometer la cobardía de silenciarlas como hacen todos. Por eso lo he volcado en mis libros. Este episodio de Lencinas está en mi libro Isabel Perón, Intimidades del Gobierno, editorial del Ateneo, Buenos Aires, década del año 2000. Y llegamos, por lo tanto, al 30 de julio de 1900, del año 2014, perdón. No sé si conozco demasiado de la historia por vivencia personal y de mis familiares que lo han estudiado del siglo XX y del siglo XIX, que siempre me parece que estoy en el siglo XX y me remito del siglo pasado. Les pido perdón a los lectores. Comprenden que la Argentina no es un problema de periodos, sino un problema de de estar. De ahí viene la palabra Estado. Y el Estado es permanente. Y no tiene tiempo, ni reloj, ni almanaque que lo signe. En el día de hoy se está celebrando en estos momentos en Nueva York y estamos todos ansiosos de noticias. ¿Qué va a ocurrir con los prestamistas que accionaron contra la República Argentina porque no se vinieron al canje de la deuda externa y a la percepción de bonos en la primera década de este año 2000, de este siglo XXI? Creo que es años 2006 y 2009. No. Los bonistas que aceptaron bonos con una quita sobre el total de su capital fueron el 93% de los bonistas. El 7% quedó afuera. Uno de los del 7% acciona ahora contra la República Argentina, colocándola en peligro, creando su cesación de pagos
escúchenlo bien por favor, cesación de pagos, no default, palabra extranjera para que el pueblo no conozca nada y no esté informado absolutamente de nada, sino una confusión permanente, para que el pueblo no entienda la gravedad de una deuda que queda resta aún pagar, según estimaciones oficiales, de 250 millones de dólares. 250.000 millones de dólares, más otros 250.000 millones de dólares que desde 1976 hasta el presente se vienen pagando a través de bonos. En definitiva, del 76 a los tiempos que corren, el país ha pagado 500.000 millones de dólares. ¿Cuántas cosas que pudieron haberse hecho con ese dinero? No limosnas ni dádivas. Se pudo haber mantenido intacto el patrimonio del país. Se pudo haber mantenido ejemplares los servicios públicos de educación y de salud pública. Se pudieron haber tenido en primer nivel las universidades nacionales, no convertidas hoy en ventas de cartones con agua bendita o sin ella, que son las universidades privadas que venden diplomas. ¿Qué país distinto hubiéramos sido? Pero el despilfarro de los dineros públicos tomado a través de los empréstitos sigue gobernando el país y el mundo. Y los argentinos no estamos sin agua. No sabemos hoy qué va a ser de nosotros mañana. Si los que no aceptaron el canje otorgan otro canje, o si quieren que se les deposite en el día de mañana 1.300 millones. 1.300 millones de dólares contra 300 que le debía el país y que fue lo que realmente desembolsaron. Así no se puede seguir. La política debe ser, con super mayúscula, una especie de religión del futuro. Como la religión, en algunos de sus aspectos, es la política del pasado. Exigimos e imploramos a Dios que nos libere de las deudas que nosotros nos contrajimos y recibimos. Es la única forma de poder vivir. La vida de la moneda. El Papa Francisco lo dijo muy claramente. Es cuestión de no tener cobardía y decir estas cosas desde la cátedra universitaria, desde el púlpito de la iglesia o de la tribuna ciudadana partidaria, como deben decirse. Lo demás simplemente está de más. Seguiremos bregando por esto. No sé si conseguiremos el fin que los argentinos tenemos que tener para ser una vez y para siempre argentinos, soberanos e irreversibles. O por lo menos servirá para justificar nuestras existencias. Muchas gracias.